Pues regresamos tras esta pausa publicitaria, seguimos con el debate sobre Andalucía. Vamos a seguir con el debate, pero también quiero proponer a nuestros tertulianos que se vayan ya haciendo las propuestas como alternativas y soluciones a la situación actual de Andalucía. Tiene la palabra el representante del Partido Socialista, José Hidalgo. Gracias. Bueno, yo antes, cuando escuchaba al tertuliano del Partido Popular expresar que se mostraba atónito porque se hubieran adelantado las elecciones, no entendía muy bien la coherencia que tenía su partido. Su líder, el señor Moreno Bonilla, creo que se llama, pues en cuanto accedió a la presidencia del Partido Popular, pidió elecciones anticipadas. Decía que, oiga, que este gobierno no se podía sostener. Después fue incrementando el tono, le pidió incluso a la presidenta que dimitiese. Entonces, llegados a este momento que hemos adelantado las elecciones, dicen que no, hombre, que cómo se adelantan las elecciones. Entonces, yo esa falta de coherencia no la entiendo. Coherencia que creo que hemos tenido nosotros como partido. Aquí se han expresado una serie de datos con los que puedo estar más o menos de acuerdo, pero miren, nosotros estamos en el gobierno de la Junta de Andalucía, y cuando se está en el gobierno hay que ser responsable, y hay que ser responsable con los tiempos que a uno le toca. Hemos dicho antes que aquí se ha cumplido con el objetivo de déficit. Cuando uno tiene que cumplir con un equilibrio presupuestario, es un elemento completamente complicado de tener que gestionar con tan pocos recursos. Y cuando uno gestiona con tan pocos recursos y se consiguen los resultados que se están consiguiendo en materia de estado del bienestar, pues uno solo puede sentir felicidad, pero es una felicidad condicionada a los recursos con los que se está empleando. Nosotros, el sistema sanitario, a pesar de todos los recortes del gobierno de Rajoy, hay que recordar que en sanidad, la ley de sanidad que aplica el gobierno de Mariano Rajoy cuando estaba la señora Ana Mato en el gobierno, prácticamente reducía el número de personas que podían acogerse al sistema sanitario universal que dejamos los socialistas. La Junta de Andalucía está poniendo dinero para evitar que cerca de 45.000 personas se queden fuera de este sistema sanitario. El Partido Popular, que está en el gobierno central, ha provocado con sus determinados decretos que si la Junta de Andalucía no estuviera posibilitando que cerca de 1.800.000 pensionistas no tengan que adelantar el dinero de sus medicamentos. Esto se está haciendo costeado con el dinero de la Junta de Andalucía, a pesar de todas esas restricciones. Entonces, aquí muchas veces se habla del sistema sanitario, de su calidad, y yo creo que al principio lo he dejado claro. A pesar de todos los recortes, a pesar de la situación presupuestaria, aquí se ha mantenido de forma medianamente decente la cartera de servicios. Y claro, como decía aquel, cuando me analizo me deprimo, pero cuando me comparo me ensalzo. Y cuando uno se compara con el resto de comunidades autónomas, cuando uno compara, ¿verdad?, Castilla-La Mancha, cómo han destruido prácticamente y eliminado los centros ambulatorios, los centros primarios de la mayor parte del mundo rural, cuando uno ve Madrid y ve cómo están privatizando sí, la mayor parte de los hospitales públicos, cuando están acabando, cuando ve esas mareas blancas, esas mareas de médicos pidiendo que no se privatice, que no se acabe con el sistema público en Madrid, uno dice, oiga, aquí en Andalucía no tendremos una excelencia, pero a pesar de los recursos estamos manteniendo un sistema sanitario bastante decente. Antonio. Sí, permítame decirle que he notado una falta de consideración o de menosprecio al líder del Partido Popular en Andalucía cuando usted ha dicho que cree que se llama Juan Manuel Moreno Bonilla. Y sinceramente creo que estaba fuera de lugar, porque a él sí lo conoce gente, quizá aquí en Los Palacios a quien no conoce nadie es a usted. Es decir, yo entiendo que el debate no se debe llevar por esos términos, ni por supuesto meterse o llegar al menosprecio, al desprecio soterrado o a intentar humillar de alguna forma de esa manera. Ya le digo, si alguien no conoce aquí a nadie es el pueblo de Los Palacios a usted. A Moreno Bonilla afortunadamente sí lo conoce, quizás no todo el mundo, pero bastante más gente que a usted. Dicho eso, pagando la Junta de Andalucía, pero ¿con qué está pagando la Junta de Andalucía los hospitales, la dependencia, las escuelas? ¿Usted sabe con qué lo está pagando? Lo está pagando con el dinero que le ha facilitado el gobierno de Rajoy, ese que es tan malo, que el mandato actual le ha facilitado a la Junta de Andalucía nada más y nada menos que 24.000 millones de euros.
No hablamos de 800 o 900, que era la deuda histórica que del gobierno de Rajoy, o otros 1000, que es de 24.000 millones de euros es lo que ha facilitado el gobierno de Rajoy en este mandato a la Junta de Andalucía, pues precisamente para eso, para que tengamos sanidad pública, para que pueda seguir funcionando la sanidad pública, para que se puedan seguir incluso pagando los sueldos de los funcionarios, para que abran las escuelas, para pagar la dependencia. Andalucía es la tercera comunidad que más recursos ha recibido del gobierno en este periodo. Nunca un gobierno socialista, ni de Felipe González, ni de Rodríguez Zapatero, facilitó tanto la liquidez de la comunidad autónoma andaluza, ni de las comunidades autónomas en general, como ha hecho el gobierno del Partido Popular. Decía anteriormente el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Begine, que hablaba de la política neoliberal del gobierno, que debido a esa política neoliberal y los recortes brutales al comienzo del mandato, mire, gracias a esa política del gobierno del Partido Popular estamos saliendo poco a poco. Estamos saliendo del agujero en el que nos dejó el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero, también Andalucía. Aquel Rodríguez Zapatero, aquel presidente que hablaba de que estábamos en la Champions League de la economía mundial, en la Champions League, y estábamos realmente, como se dice vulgarmente en los palacios, perdónenme la expresión, hasta las trancas. Es decir, estábamos en una situación de quiebra técnica. Pues gracias a esas medidas se está saliendo de esta situación. Gracias a esas medidas nos ha evitado el rescate, ese que está temiendo también Grecia hasta última hora. Y gracias a esas medidas estamos creciendo a un ritmo que todos querríamos que fuera mayor, que todos querríamos que se notara más a pie de calle, sobre todo en materia de empleo, pero que va poco a poco. Todos los organismos internacionales coinciden en que vamos creciendo y en que vamos saliendo. No quiero dejar de decir, un segundo por favor, no quiero dejar de decir que es curioso como el portavoz de Izquierda Unida dice que es democrático, ha sido perfectamente democrático que Izquierda Unida se aliara con el PSOE para evitar que gobernara la lista más votada, en este caso del Partido Popular, hace 3 años. Curiosamente no decía lo mismo en el año 87, él mismo, cuando aquí mismo criticaba, y después durante los 24 años restantes, cómo la unión de las diferentes fuerzas políticas diferentes a aquel entonces, el partido que encabezaba Juan Valle, el padre del actual alcalde, no podía gobernar pese a ser la fuerza más votada porque se unieron, se coaligaron todos los demás. Eso sirvió de paño de lágrimas de Izquierda Unida, del Partido de los Trabajadores de España y de Izquierda Unida durante 24 años. Eso no fue democrático. Pero lo que hizo Izquierda Unida con el Partido Socialista hace 3 años, eso sí que fue democrático. Un poco de coherencia, por favor. Gracias, Antonio. Pedro. Muchas gracias. Bien, yo no quería dejar la oportunidad de hablar de los derechos laborales. Y me he ido derecho al Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 4, en la sección 2, dice, en relación al trabajo, en el punto F, los trabajadores tienen derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida, o sea, cobrar puntualmente. Yo creo que ese es el principal derecho laboral que existe y desde luego no podemos celebrar un Día de Andalucía aquí en los palacios precisamente con tanto bombo y platillo sin dejar y poner de manifiesto que los trabajadores municipales pues llevan sin cobrar 8 nóminas. 8 nóminas. Es un poquillo complicado hablar de derechos laborales cuando ese es el primer derecho que tiene el trabajador, es cobrar por el trabajo que realiza. Yo creo que hay que romper una lanza a favor de los trabajadores municipales en este caso y decirles que efectivamente todo esto tiene solución. Aquí en los palacios también, formamos parte de Andalucía, no puede ser de otra forma. Y a la familia un aliento de esperanza y que esto tiene solución. Alguna vez habrá que poner pie en pared. Dentro de nada pasarán este Día de Andalucía, llegarán esas elecciones autonómicas y después tendremos las municipales, muy poquito queda ya. Bien, dicho esto, tengo que dejar claro, hablando de derechos laborales y de empleo, que en cuanto a las políticas activas de empleo que realiza la Junta de Andalucía,
ya se han nombrado aquí el Emplea Joven, el Emplea más 30, el de mayores de 45 años. Mira, nosotros los andalucistas creemos que efectivamente esto es el fracaso de las políticas activas de empleo, porque en el mejor de los casos, dentro de 6 meses, todos esos trabajadores irán a la calle, o sea, tendrán una experiencia laboral de 6 meses, poco más no, nada más, 6 meses, y al final se irán a la calle. Cuando ese dinero se podría haber invertido en políticas activas de empleo de verdad, dándoselo a los ayuntamientos y generando empleo estable, que se trata de eso, de generar empleo estable, de que un joven no tenga que coger las maletas otra vez y se tenga que desplazar a otros países a buscarse el pan, como se suele decir, cuando nosotros hemos potenciado y hemos fabricado en potencia un trabajador cualificado, y ahora ese trabajo lo tiene que desarrollar en otro país, va a levantar otro país y no el andaluz. Sí que me gustaría hacer una reflexión a modo bueno, de eso, de reflexión, ¿no? Porque decía, ¿qué soluciones tenemos? Pues efectivamente, primero tendremos que darnos cuenta de que estamos enfermos, y verdaderamente estamos enfermos. Estamos enfermos, tenemos una enfermedad que dura ya más de 30 años, aproximadamente unos 35 años, y que es una realidad. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es, efectivamente, es fundamental cambiar el gobierno de nuestra comunidad autónoma. Porque está claro que lo que hace no es que esté mal, pero sí que es verdad que no es lo suficientemente bueno como para sacarnos de ese furgón de cola que decía antes el portavoz del Partido Popular. Y efectivamente hay que devolverle el poder al ciudadano, porque el ciudadano, cuando llegan unas elecciones, la única forma de participar que tiene es nombrar a un partido político, y el poder verdadero está dentro de los partidos políticos. Ese es el verdadero problema de esta democracia, que los partidos políticos tienen más poder que el ciudadano. Por lo tanto, en esa reflexión y apuntando un dato más, nosotros creemos que es necesario que en España se cambie la ley electoral, y creemos que es necesario que vayamos a unas listas abiertas, porque creemos que nos deben de gobernar los mejores, los que el pueblo quiere, donde el pueblo se sienta representado. Esos son las personas que nos tienen que gobernar. Gracias, Pedro. Ahora yo creo que ese punto es fundamental. Habla Manuel Vejines e iniciamos otra ronda. Sí, en cuanto al Partido Socialista, que hablaba de tan autocomplaciente de la situación tan estupenda, no se puede ser tan autocomplaciente, porque hay muchos problemas, evidentemente, que han sido originados por ese atraso histórico de Andalucía, por las malas políticas que ha aplicado el Partido Socialista durante tantos años, y que evidentemente no han sido corregidas en la medida que nosotros quisiéramos con el pacto con Izquierda Unida, ¿no? Porque vuelvo a reiterar que el Partido Socialista no ha querido saber nada de política de izquierda. Pero en cuanto se han quedado ustedes solos, les ha faltado tiempo para pactar con el Partido Popular el reparto de los cargos en la Cámara de Cuentas, posiblemente para tapar los casos de corrupción, Igual que les faltó a ustedes tiempo para pactar la reforma del artículo 135 de la Constitución, que priorizaba el pago de la deuda bancaria por encima del gasto social. A ustedes les ha faltado también tiempo para proteger, blindar a los consejeros que tiene el Partido Socialista imputados por el caso de los ERE en la Comisión Permanente del Parlamento Andaluz. Por lo menos darle más tiempo ahí para que estén blindados y no puedan ser enjuiciados. Y después, a ustedes les han faltado tiempo para que las políticas progresistas y de izquierda que había introducido Izquierda Unida, como por ejemplo ese plan de 15 millones de euros de la Consejería de Fomento y Vivienda para rehabilitar barrios marginales de diferentes ciudades de Andalucía, ustedes lo han quitado de un plumazo sin dar ninguna explicación. Y ahora usted, representante del Partido Socialista, encima escuché en la primera intervención que culpaba a Alberto Garzón de la situación de inestabilidad. Usted, Alberto Garzón, ha sido proclamado candidato, va a ser un extraordinario candidato de Izquierda Unida, no le quepa a usted duda, seguro, y va a ganar muchos votos para Izquierda Unida, igual que en Andalucía también. Izquierda Unida va a recuperar el terreno perdido y va a sacar unos muy buenos resultados, pero que la culpa de esa ruptura del pacto la vuelva a tener los intereses partidistas y personales de la señora Díaz en la pugna que tiene con el señor Pedro Sánchez, que es secretario hasta ahora, secretario general del Partido Socialista. En cuanto al Partido Andalucista, quiero decirle
que si vamos a hablar de temas de nómina, pues si veníamos a hablar de debate de Andalucía, hablamos de Andalucía, yo no tengo ningún problema. Los trabajadores no es verdad que lleven 8 meses sin cobrar, que se les deben 7 nóminas y una paga, es cierto, nadie lo niega, pero ya se les ha dicho a ustedes, a todos los partidos de la oposición, en el Ayuntamiento de Los Palacios, la situación como está, lo sabe todo el mundo, la imposibilidad de afrontar el pago de más nóminas, se paga una al mes, ustedes han aprobado 2 planes de ajuste y un plan económico financiero, donde se marcan las líneas maestras de la recuperación económica del Ayuntamiento de Los Palacios. Son ustedes conocedores de toda la situación económica. Si usted quería aprovechar que el Guadalquivir pasa por Sevilla o el Pisuerga por Valladolid para lanzar ese dardo, no hay ningún problema. Lo debatimos, pero yo no creo que sea el día, ¿no? Yo creo que estábamos hablando del 28 de febrero, de Andalucía, de la Junta, que por cierto usted nos achacaba en su anterior intervención a Izquierda Unida que hemos cambiado el discurso. Los discursos se adaptan a la realidad, pero nunca se pierde el hilo de un programa, de una ideología, no lo hemos perdido nunca en Izquierda Unida. Las circunstancias te hacen adaptarte a ese medio. Estás en el gobierno, evidentemente, pero que es que el Partido Andalucista estuvo 8 años gobernando con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía desde 1996 a 2004, y a ustedes, al Partido Andalucista, no se les escuchó nunca ninguna crítica al Partido Socialista. Yo no recuerdo ninguna crítica. Estaban ustedes muy fagocitados por el Partido Socialista. Y ya para terminar, brevemente es que el Partido Popular anuncia aquí una recuperación y vengan recuperaciones, y es verdad, tiene usted razón, tiene usted toda la razón. Hay una recuperación evidente y tangible de las grandes fortunas de las empresas del IBEX 35 que han acumulado unos beneficios en el año 2014 de 11.000 millones de euros. Esa es la auténtica recuperación que se está produciendo en este país. Mientras continúan los desahucios, aumenta el paro, sigue la precariedad, los jóvenes se tienen que seguir yendo de este país. Esa es la otra cara de esa recuperación de la que habla el Partido Popular. Luego continuamos, Manuel. José Hidalgo. Gracias. Antes el contertulio del Partido Popular ha hablado de la línea de liquidez que el Gobierno central le dio a las comunidades autónomas y lo habla como si lo hubiera hecho de forma prácticamente gratuita, y no es así. Esa línea de liquidez se produce precisamente porque el Gobierno de España prohíbe a las comunidades autónomas endeudarse en el exterior y tiene como único elemento el pago que le hace el Gobierno central. Un pago que ha sido con unos intereses que hemos tenido que devengar, que la Junta de Andalucía ha tenido que pagar prácticamente 984 millones de euros en intereses. Si a ello sumamos también la estructura de déficit, es decir, cómo ha repartido, cómo se puede de alguna forma gestionar el presupuesto cada comunidad autónoma al Gobierno central, nos encontramos con una serie de restricciones muy importantes. Y antes hablaba yo hablaba que este tipo de restricciones el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz, las ha tenido que afrontar, y afrontándolas ha mantenido el estado del bienestar. Antes hemos hablado de sanidad, pero no podemos olvidar hablar también de educación. Los estudiantes de Los Palacios, igual que los estudiantes de toda la comunidad autónoma de Andalucía, cuando estudian, cuando pagan su matrícula, pagan muchísimo menos que el resto de las distintas comunidades autónomas. Cuando un estudiante inicia un máster de iniciación, de preparación a una profesión, pagan muchísimo menos que otros estudiantes de otras comunidades autónomas. Este año se ha reducido en prácticamente un 15% el precio de las matrículas, un 15%, que se dice pronto. Cuando un estudiante universitario, cuando un estudiante andaluz va a la universidad, sabe que tiene una serie de prestaciones, sabe que tiene una serie de calidad que le oferta las universidades públicas, que en otras comunidades autónomas se está llevando directamente a las universidades privadas. Entonces, por ese lado, yo creo que con la restricción presupuestaria que ha habido, que estemos manteniendo este tipo de políticas de educación, son elementos a tener en cuenta. Después, el representante del Partido Andalucista ha hablado o ha criticado o ha dado su opinión sobre los distintos planes de empleo que está sacando la Junta de Andalucía. Yo aquí, en mi intervención inicial, lo dije claramente, son planes eminentemente coyunturales. El Gobierno regional sabe y entiende que cuando hay una situación de crisis económica tiene que actuar y tiene que poner recursos sobre la mesa. En este caso, el plan de empleo joven, como usted bien sabrá, o si no lo podemos explicar, ¿verdad?, buena parte viene financiado por la Youth Guarantee, por parte de la Unión Europea, y especificaba claramente que era una ayuda para que determinados jóvenes que estaban en desempleo, acabar con ese desempleo de larga duración y que tuvieran una primera iniciación al mercado laboral. Los jóvenes de Andalucía que la están disfrutando, entiendo que verán con buenos ojos este programa. Que esto, lógicamente, tiene una duración temporal. Claro, en ningún momento nosotros hemos mentido a los andaluces, pero entendíamos que son medidas coyunturales y que hay que tomar, y dentro
de nuestras políticas y dentro de nuestra ideología, entendemos que el Estado tiene que actuar cuando se produce este tipo de situaciones. Y como el plan de empleo joven funcionó bien, entendíamos que teníamos que incrementar la otra serie de colectivos. Y en este caso hemos hecho y vamos a reeditar un plan de empleo joven, pero un plan de empleo para mayores de 30 años. Y como veíamos que había una parte de la población, una parte del mercado laboral que también se quedaba cojo, como eran los mayores de 45 años, hemos hecho de nuevo un plan que también va a cubrir ese tipo de expectativas. Entonces, con este planteamiento, ¿es realmente esto una política estructural? Pues no, oiga, una política estructural es lo que los medios de la Junta de Andalucía están poniendo ahora. El representante de Izquierda Unida critica abiertamente que la presidenta se reúna con los grandes empresarios del IBEX 35. Oiga, todo lo que sea crear empleo dentro de la comunidad autónoma, bienvenido sea. La presidenta saca un plan de autónomo para los pequeños empresarios, porque entendemos que también forman parte del mercado laboral y que generan muchísimo empleo. Y ahí está la Junta de Andalucía. Y las grandes empresas, nosotros no las ponemos como en el demonio, entendemos que tienen que pagar sus impuestos como pagan la mayor parte de las empresas y por eso hay que hacer una gran reforma fiscal, pero que también pueden contribuir al tejido productivo. Y contribuir al tejido productivo se ejemplifica en una cosa. Mire, Telefónica y concluyendo, por favor. Sí. Telefónica y el Santander han firmado con la Junta de Andalucía una serie de medidas, una serie de becas que van a becar a los mejores de esta comunidad autónoma. Y eso es importante y eso redunda dentro del mercado laboral joven de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros no lo descartamos, al contrario, todo lo que sea generar empleo de calidad, bienvenido sea. Antonio. Sí, es curioso como cuando se habla de la política neoliberal por el portavoz de Izquierda Unida, sin referirse a Andalucía, sino se habla de la política neoliberal del gobierno central, pues entonces sí estamos en el debate de Andalucía. Pero cuando se habla, como se ha hablado por el portavoz del Partido Andalucista, de las 7 nóminas impagadas, entonces eso no es debate de Andalucía. Pues sí, eso es política neoliberal, con arreglo a los cánones que suelen expresar quienes utilizan esa terminología. ¿O no es neoliberal anteponer gastos innecesarios, superfluos, gastos que en otras épocas, en otros momentos se podían llevar a cabo, pero cuando se debe 7 nóminas a una plantilla de 500 trabajadores, no se deberían llevar a cabo, o al menos como se está haciendo? ¿Eso no es neoliberal? ¿Eso es una política de izquierda? ¿Esa es la política del derecho al trabajador que se está realizando por el equipo de gobierno? Claro que quizá usted no me pueda contestar por la sencilla razón de que quizá quien debiera contestarme sería el alcalde, que es el que dirige realmente como cabeza que es del equipo de gobierno, quien dirige esa política neoliberal de nuestro ayuntamiento. Por cierto, alcalde al que echo de menos en este debate. Parece que tanto el alcalde como Susana Díaz a otros niveles le tienen miedo al debate. Juan Manuel Moreno Bonilla le ha pedido varias veces el debate a Susana Díaz, un debate público con luz y taquígrafo, y hasta ahora no ha recibido respuesta. Juan Manuel Valle parece que temía que habláramos de esa política neoliberal que él realmente sí que practica de esta forma, dejándola de ver a la plantilla de 500 trabajadores de nuestro ayuntamiento 7 nóminas, un auténtico bochorno nacional. Como es también un auténtico bochorno nacional el papelón que se ha cargado Izquierda Unida en estos 3 años a la hora de tapar la corrupción del gobierno del PSOE. Ni más ni menos. Se han pedido en repetidas ocasiones comisiones de investigación para los distintos casos, para el caso Invercaria, para los cursos de formación en el Parlamento de Andalucía. La respuesta de Izquierda Unida ha sido siempre la misma: tapar al Partido Socialista. Ese ha sido el papel de Izquierda Unida en estos 3 años. Se decía por el portavoz de Izquierda Unida, es que nosotros hemos hecho esto en estos 3 años. Izquierda Unida no ha hecho nada, y el gobierno del Partido Socialista nada significativo, y el gobierno del Partido Socialista en estos 3 años tampoco ha hecho nada. Ahí están los andaluces que me digan lo contrario, el ciudadano de a pie, más allá de televisiones y de platós. Con la corrupción tenemos que acabar todos, porque corrupción desgraciadamente hay en todos sitios, pero si hay un paradigma de corrupción por el importe, hablamos de 855 millones de euros, es el escándalo de los ERES. Hay más de 200, ya para 300 imputados, y recientemente han sido imputados Griñán y Chávez. Y a día de hoy apenas se ha conseguido recuperar apenas nada, muy pocos millones de euros, de ese desfalco total y absoluto, porque ese dinero era para los parados andaluces, para bajar las cifras del paro, y ese dinero ha volado. Y todos tenemos que poner manos a la obra,
lo debería haber hecho el gobierno de Partido Socialista, Izquierda Unida en estos 3 años, y lo deberá hacer el próximo gobierno de la Junta de Andalucía en recuperar lo más posible para los parados andaluces precisamente ese dinero que se ha ido para juerga, para gente afines al PSOE, para, en definitiva, enriquecer a unos cuantos con la cara muy dura a costa de los parados andaluces. Antonio. Un momentito, y ya termino. Y ya termino. Es que porque se ha hablado aquí, se ha hablado aquí, sí, Carmen, pero todos se pasan, yo no voy a hacer el niño bueno también tampoco. Te has pasado. Venga, bueno, perdóname. Se hablaba de industria aeronáutica, sí, habrá industria aeronáutica, 1, habrá 2, se hablaba de agricultura, pero si el Partido Socialista se ha cargado la agricultura andaluza, ¿usted ha hablado con los agricultores de verdad? ¿Usted ha hablado con los agricultores? Si está volviendo la gente a la agricultura porque no le queda más remedio por el desastre de la construcción, pero si la agricultura la han desmantelado ustedes, si ustedes no han ayudado a los agricultores, si las ayudas que han venido han sido ayudas de Europa, si el Partido Socialista no ha hecho nada por la agricultura andaluza. Pasamos la palabra a Pedro Amalio y ya entramos ya en la recta final. Gracias. Yo sí creo que el Partido Socialista ha hecho algo por la agricultura en Andalucía, se la ha cargado directamente. Que en contraposición a lo que está diciendo el portavoz del Partido Popular. Mire, le voy a dar algunos datos de educación, ya que estamos, lo ha dicho usted en varias ocasiones. ¿Usted sabe cuánto se gasta la Junta de Andalucía, en este caso la Comunidad Autónoma Andaluza, por per cápita en educación? 3.760 euros por alumno. ¿Sabe usted cuánto se gasta en Navarra? No voy a poner, como siempre, los mismos ejemplos de Cataluña y el País Vasco, porque estamos en Navarra, 6.523 euros, casi el doble. Y otra que está más cerquita de aquí, otra que está mucho más cerca de aquí y que siempre aparece pareja con nosotros en los datos de educación, en los datos de sanidad, que es Extremadura, por fin aparece Extremadura. Cuando nosotros nos gastamos 3.760 euros, ellos se gastan 4.678 euros por cabeza. Así como quiere usted que vaya la educación bien en Andalucía. Es imposible. ¿Sabe por qué? Yo tengo un hijo en primaria. Tengo un hijo en primaria en un colegio, en un centro de esta localidad. Y el AMPA ha tenido que pagar los aire acondicionados, ha tenido que pagar las pizarras digitales y ha tenido que pagar el mobiliario del centro, algún mobiliario del centro. ¿Usted cree que así podemos sacar pecho los andaluces de que la comunidad autónoma se ha gastado dinero en los estudiantes? No, mire usted por ahí, sí, estaremos al frente en células madre, pero cuando hay una lista de espera tan brutal como hay, no se puede chulear, no se puede sacar pecho, no puede. La Junta de Andalucía no puede decir que la sanidad en Andalucía va bien porque los hospitales están como están. La gente tiene ojos en la cara, el ciudadano de a pie tiene ojos en la cara. Cuando va a la urgencia de Balme y se lleva 24, 48, 3 días en una urgencia, en una observación, sin una cama, no le puede decir usted que la sanidad va bien. Eso no funciona, así no funciona esto. Después quiero decirle algo al portavoz de Izquierda y Progreso Izquierda Unida. A ver si nos aclaramos, Dice que no es verdad que... Yo no he dicho nada de que lleven 7 meses sin cobrar, eso no es cierto. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que se deben 8 nóminas y dice usted que no. Es que la cuenta cuando se hablan de las nóminas de los trabajadores municipales nunca salen. No se deben 8 nóminas, se deben 7 nóminas y una extra. Ah, que las extras no son nóminas, eso no entra dentro de... Eso no es dinero que se deba, eso es otro, eso es extra, eso no se debe. Se deben 8 nóminas. Vamos a decir las cosas claras, se deben 8 nóminas. Y lo único que le he dicho, le he reflejado que eso es un derecho laboral, que es el primer derecho laboral que existe. Y usted tiene que estar conmigo. Usted se ha llevado muchos años, creo que está todavía, no lo sé, pero creo que está todavía en los sindicatos. Usted ha defendido a los trabajadores. No me puede decir a mí que no se puede hablar hoy día de Andalucía porque esto no corresponde a la comunidad autónoma. ¿Que no corresponde a la comunidad autónoma? ¿Y eso qué quiere decir? 8 nóminas se le deben a los trabajadores municipales y todavía no le hemos buscado solución. Es que llevamos toda la legislatura con más de 5 nóminas debiendo. Llegamos al 5 y no bajamos del 5. 5, 6, 7, 8. Habrá que buscarle solución. Es que esos son 4 millones de euros que dejan de dar vueltas en los palacios, que pertenecemos a una comunidad autónoma que se llama Andalucía y que vamos a festejar el Día de Andalucía, 28 de febrero.
pero que son casi 600 millones de pesetas que dejan de dar vuelta por este municipio dentro de esta economía. Yo creo que es importante, claro que sí, hay que ponerlo de manifiesto y hay que ponerlo encima de la mesa. No podemos siempre estar intentando esconder, ¿no? No, es que hemos hecho lo necesario y el otro nos ha dejado una herencia, bueno, tranquilo. Responde Manuel Vejines, Pedro, acabando. Bueno, voy terminando. Si... Vamos a dejar que responda Manuel Vejines y hacemos una última ronda. Bueno, vamos a ver. En fin, vamos a seguir. Pues nada, se entra en el debate de las nóminas, si usted quiere. Yo no tengo ningún problema, yo digo por respeto a la moderadora. Oiga, claro que es un problema de Andalucía. Yo he sido defensor y sigo siendo defensor de los derechos de los trabajadores y jamás he criticado ninguna movilización que hayan hecho los trabajadores municipales. He sido enormemente respetuoso. He hablado con todos ellos. Estamos siempre abiertos al diálogo. Se le da toda la información. No hay ningún tipo de coacción y yo no he coaccionado a ningún trabajador. Los derechos al cobro del salario son sagrados. Una cosa es eso y otra cosa es las posibilidades de pagarle mensualmente. ¿Usted cree alguien en nuestro pueblo que si nosotros tuviéramos posibilidades de pagar la nómina no la íbamos a pagar? Claro que sí que la íbamos a pagar, pero no hay posibilidades reales. Ustedes han aprobado dos planes de ajuste. Un plan económico-financiero elaborado por los servicios de intervención del ayuntamiento, con las cuentas que hay, con las habas contadas con las que tenemos. Con eso se han aprobado esos planes. Ustedes en ningún momento han planteado alternativas diferentes. Ustedes se han sumado a esa política económica que empieza a dar frutos muy lentamente, 100 millones de euros de deuda arrastrada de la anterior corporación, del anterior equipo de gobierno, no se pagan en 2 días. Es imposible, ustedes lo saben perfectamente. Está muy bien utilizar el argumento ahora de la nómina, pero díganle ustedes del Partido Andalucista y del Partido Popular, que también se sube al carro y habla también de la nómina, díganle ustedes al pueblo, pues esta es nuestra alternativa. Es que no lo ha escuchado nadie la alternativa de ustedes. Nadie ha escuchado la alternativa clara para convencer a la gente de que ustedes tienen la solución para el pago de la nómina. ¿Y saben por qué? Porque no la tienen. Porque son perfectamente conocedores de la realidad económica de este ayuntamiento, que no se guarda ni se oculta nada debajo de la alfombra, que somos absolutamente transparentes y le decimos al pueblo toda la verdad, a los trabajadores también y a los grupos municipales. Jamás se ha ocultado nada, hay transparencia total. Si quieren ustedes seguir rebuscando, rebusquen, pero que no van a encontrar nada nuevo, lo que hay es lo que hay. Y cuando nosotros nos neguemos a pagar otros gastos, vendrá el gobierno, vendrá la Junta de Andalucía y nos resta ese dinero, porque hemos pagado 49 millones de euros también de deuda bancaria, que tenemos 30 millones con interés y todo de deuda de proveedores, que tenemos que devolver a la banca, porque ese artículo 135 de la Constitución te dice, oiga usted, administración pública, prioridad absoluta, pague usted la deuda bancaria, y después, si le queda algo, pague lo que sea. Diga usted dónde está ese excesivo gasto que nosotros nos permitimos, ¿dónde está ese gasto? ¿En qué está ese gasto? ¿En las obras que se están haciendo? Son programas subvencionados, obras del PER, planes de inversión, pero si ustedes lo han aprobado, ¿dónde están esos gastos? ¿En la seguridad social? Ustedes tenemos que hacer un esfuerzo por ir pagando la seguridad social. ¿Dónde están esos gastos? ¿En la devolución de las subvenciones? Claro que sí, ¿qué culpa tiene este gobierno? Ni ustedes tampoco, por ser de la oposición. ¿Qué culpa tenemos de que el anterior gobierno, si recibe subvenciones millonarias y no hace las obras para las que estaban destinadas esas subvenciones y se las gasta en otras cosas, pero ahora me dicen a mí las administraciones, tanto la Junta de Andalucía, el Estado o la Diputación, que tengo que devolverlas? Y si no las devuelvo, del dinero que nos tiene que venir de esas administraciones, me lo restan. Dice usted, estamos encorsetados por la legislación, por ese artículo 135 de la Constitución, porque ha cambiado el criterio, porque cuando llegamos al gobierno, nosotros, en 2011, había una prioridad, que era el pago de la nómina, capítulo 1, personal. Eso ya se cambió y no podemos atender esa prioridad. Los trabajadores del ayuntamiento, lo vuelvo a reiterar,
tienen mi total apoyo y del equipo de gobierno en cuanto a su derecho fundamental, que es cobrar sus nóminas. Y hacemos enormes esfuerzos para garantizar el pago de una nómina mensual e ir ganando terreno a esa deuda salarial que nosotros no negamos en ningún momento. Gracias, si usted quiere Manuel, que yo le diga que son 8 nóminas, yo simplemente le quería decir al portavoz del Partido Popular, muy brevemente, la siguiente ronda y ya concluimos. Muy bien, venga. Vamos a iniciar esta última ronda, ya modo de reflexión, lo que queráis comentar, en torno a 2 minutos. José Hidalgo empieza. Muy bien, muchas gracias. Pues a modo de reflexión, en este 28 de febrero podemos celebrar, en primer lugar, que los andaluces tengamos ese debate propio, ese debate en el que hablemos de Andalucía. Y podemos hablar de una cosa clara. El elector, el ciudadano que nos está viendo ahora, tiene que tener clara una cuestión básica, y es que el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Susana Díaz, es un gobierno que le da estabilidad a esta tierra, un gobierno que cumple con sus deberes, un gobierno que cumple con sus exigencias presupuestarias y que a la vez mantiene el estado del bienestar. Aquí en Andalucía tenemos una sanidad pública, una educación pública, y aquí se está manteniendo la dependencia. No como a nosotros nos gustaría, por supuesto, ojalá pudiéramos alcanzar la excelencia, que creo que todos los miembros de esta tertulia estarán conmigo en que sería la mejor opción, pero también estarán conmigo en que cuando uno está en el gobierno, cuando uno tiene que enfrentarse a una situación tan drástica de recorte presupuestario, uno tiene que mantener por encima de todo la política social. Y esa ha sido la política de la Junta de Andalucía, una política que ha mantenido la cartera de servicios, una política que ha hecho, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los estudiantes de esta tierra, de Andalucía, puedan estudiar y lo hagan con su talento y en igualdad de oportunidades, no por la cartera ni por el dinero que tengan en el banco. Con estas premisas y con esta partida, a mí me gustaría, ya que estamos aquí en Los Palacios, pues agradecer a la televisión de Los Palacios pues haberme invitado a debatir con el resto de contertulios. Me voy con una sensación grata porque a pesar de la disparidad de criterios, yo creo que hemos podido sacar una serie de elementos en común, o al menos el que ha estado ahí pues ha podido ver que aquí hay ideas políticas y que hay muchas ganas y predisposición. Y acabo diciendo que feliz 28F. Muchas gracias, José Hidalgo, por tu brevedad además. Antonio, 2 minutos. Estamos hablando de la última intervención ya. Última intervención. Perfecto. Bueno, pues felicitar a todos los palaciegos en el Día de Andalucía y desearles que lo pasen pues lo mejor posible con su familia, con sus amigos, etcétera. Y también felicitar, lógicamente, a nuestra radiotelevisión municipal. Decir, simplemente a modo de resumen, pues han quedado muchas cosas en el tintero, es inevitable, en todos los debates ocurre, que claro que hay que mejorar la sanidad con esos hospitales, ese Balme mismo colapsado. Usted cuando hablaba anteriormente de la sanidad es que no conoce el Balme, usted pertenecerá seguramente a otro distrito. Esas urgencias colapsadas, la gente allí esperando una cama para observación varios días inclusive, esas urgencias total y absolutamente saturadas, esa falta de un pediatra de 24 horas aquí, que a partir de las 8 de la tarde los niños tienen que ir al hospital de Balme a recorrer 25 kilómetros. No tenemos un pediatra de 24 horas. Claro que hay que reducir los impuestos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Somos la comunidad autónoma que tiene los impuestos más altos de toda España. Hay que mejorar la justicia, auténtico desastre. Usted no conoce tampoco la justicia en Utrera, cómo se paralizan los procedimientos años y años y años. Yo y todos los que estamos aquí, desgraciadamente, sí. Y eso es competencia de la administración andaluza, porque es fundamentalmente una falta de medios personales, de funcionarios de la administración de justicia. Usted debería conocer la educación en Andalucía, con los más altos índices de fracaso escolar, de absentismo escolar, con los niveles de conocimiento en PISA, últimamente han mejorado algo, pero seguimos estando prácticamente a la cola. Y debería conocer también los altos y altísimos índices de pobreza y de exclusión social que hay en Andalucía. Todo esto tras 33 años de autonomía, 37 si hablamos también de la Junta Preautonómica. De todo esto deberíamos hablar, como deberíamos hablar también de que Susana Díaz estuvo allí. Sí, aquí se habla del escándalo de los ERE, pero es que Susana Díaz, que se presenta como candidata a la Junta de Andalucía, estaba al lado de Griñán, y estaba al lado de Chávez, y estaba al lado de Viera, de todos los imputados a los ERE. Curiosamente, no sabía nada.
Y quiero decir para terminar que no se puede hablar de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores de este ayuntamiento cuando se deben 7 nóminas. El respeto pasa ineludiblemente, aparte del respeto personal, por el pago de las nóminas, y aquí se deben 7 nóminas. Eso de que no hay posibilidades reales, Antonio, de que hemos aprobado los planes, mire usted, hemos aprobado los planes, pero eso no significa que este gobierno, este equipo de gobierno, no debería haber adoptado toda una serie de medidas en 4 años, no en 4 días, que no ha adoptado. Por tanto, eso significa que la gestión económica ha sido nefasta. Y el cambio en Andalucía pasa, y ahora sí, pasa ineludiblemente por un proyecto moderado y centrista, que es el del Partido Popular, que ya ganó las elecciones andaluzas hace 4 años y que va a superar, sin lugar a duda, al alcoyano, si no, usted lo verá. Gracias, Antonio Romero. Pedro Amalio, 2 minutos. Bien, muchas gracias. Yo sí quiero aportar algunas otras soluciones, porque ya he dicho antes que lo primero que debemos hacer es darle el poder al pueblo, el pueblo soberano, y ahora mismo el poder lo tienen los partidos políticos. Eso es importantísimo, es fundamental. Hay otros matices que me gustaría poner encima de la mesa. Por ejemplo, que un político no puede estar más de 8 años gobernando. Y no me refiero al político en sí, a la persona en sí. Me refiero al partido político. Un partido político que está más de 8 años en un gobierno hace una tela de araña, teje una tela de araña que es muy difícil de deshilar. Muy difícil, es casi imposible, diría yo. Así se pueden, por ejemplo, perder los papeles del señor Bárcenas en los juzgados. Pero claro, también podemos decir que así se puede montar lo que se ha montado con el caso de los ERE o con los cursos de formación. Eso es la vergüenza de la administración. Esa es la vergüenza de la administración, el caso de los ERE o los cursos de formación. Una verdadera barbaridad. Por supuesto, hay que tener transparencia en la gestión, pero hasta el más último céntimo tenemos que saber dónde está y por qué, que es lo más importante. ¿Dónde está y por qué? Y por supuesto la lucha contra la corrupción. Hay una cosa que es fundamental y creemos nosotros los andalucistas que tiene que ser el vagón de delante, el primero, y son los emprendedores, que nos hemos olvidado hoy de ellos, hoy 28 de febrero. Nos hemos olvidado de los emprendedores, de los autónomos, de la pequeña y mediana empresa. Esa es la que va a sacar de la crisis a esta nación. Y esa es la clase que nos va a devolver el trabajo y el derecho al trabajo que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas andaluzas. Por lo tanto, crear infraestructura para hacernos más competitivos, para que esa mediana y pequeña empresa, esos autónomos, puedan lograr acceder a, en primer lugar, una empresa. Cuesta mucho montar una empresa en Andalucía, mucho. Tenemos que eliminar tiempo, burocracia, tenemos que eliminarlo. Tenemos que favorecerle en los impuestos fiscales, por supuesto que tenemos que favorecerlos también. Tenemos que hacer que el autónomo no se sienta el último de la cola, sino el primero, es el que tiene que sacarnos de esta crisis. Y yo creo que ahí es donde la administración pública tiene que poner todo encima de la mesa, no con las políticas activas de empleo que está haciendo. Muchas gracias. No está mal, pero por supuesto que se pueden hacer de otra forma. Eso es lo que creemos los andalucistas. Y por último, felicitar el Día de Andalucía, que me quedaba. Hoy es 28 de febrero, felicitar a todos los andaluces y andaluzas, que pasen un buen día, y a esta casa, por supuesto, felicidades en su cumpleaños, como dije al principio. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Sí, yo rápidamente, lo más rápido para que pueda, responderle al Partido Popular, que ahora está en plan sindicalista de nuevo, pero cuando llegan huelgas generales contra el gobierno, contra la reforma laboral, se opone radicalmente a esa huelga, y ahora está defensor de los trabajadores, pero apoya esa reforma laboral que atenta directamente contra el derecho de los trabajadores. Nos acusa de antiguo por hablar de neoliberal, pero él se va al año 67, a la prehistoria ya de la política municipal, digamos, y vuelve otra vez a sacar un tema mencionando aquí a personas que no vienen a cuento, y además por respeto yo creo que no debería de hacerlo. Habla ahora de que eso está bien, recuerda aquellos tiempos, pero ahora nos tacha a nosotros que no hablemos más de la herencia del Partido Socialista aquí en los palacios, porque también es quejarse. Vamos a ver, un poquito de coherencia, porque usted entra frecuentemente en muchas contradicciones en su afán de atacar a Izquierda Unida, al alcalde. Usted, el alcalde es libre de decidir si quiere venir al debate o no. Esta fuerza política ha decidido que venga yo, y yo creo que hay que respetarlo como yo le respeto a usted. Igual que respeto al Partido Andalucista o al Partido Socialista. ¿O qué voy a poner yo a decir? ¿Por qué no viene Moreno Bonilla aquí a los palacios? A lo mejor no vendría mal, lo conocerían más gente seguramente. A lo mejor, pues mira, yo no tendría ningún problema tampoco, ¿sabe? Ni con usted en absoluto. Así que, por favor, usted no vuelva a hacer más demagogia.
con el tema de las nóminas. Yo no huyo de hablar de eso, pero que no era el día. Yo entiendo que no era el día, pero usted lo sabe perfectamente. La política económica que está haciendo este gobierno municipal, usted la ha apoyado toda. Y usted, los dos, la han apoyado. Ustedes no tienen otra alternativa, no han presentado ninguna alternativa. Mañana cojan el megáfono por ahí y lo digan. O vayan al ayuntamiento y le digan a los trabajadores, yo tengo la fórmula mágica para que cobréis. ¿Dónde está? No la tenéis, no la tenéis. Y lo sabe la gente, lo sabe el pueblo, que no la tenéis. Y ya en definitiva, bueno, nosotros desde Izquierda Unida en relación al periodo electoral que se avecina y en este 28 de febrero, por supuesto, felicitar a todos los andaluces por celebrarlo una vez más en paz. Nosotros seguiremos reivindicando nuestras propuestas en el acuerdo de gobierno, en nuestro programa electoral así lo haremos, la renta básica, la banca pública, el banco de tierra, una ley de suministros vitales para combatir la pobreza energética, ley de reforma electoral, memoria democrática, en definitiva, leyes progresistas que ayuden a avanzar y a cambiar Andalucía. Comisiones contra la corrupción, yo estoy de acuerdo, comisiones contra la corrupción de los ERE, de los cursos de formación y también de las ramificaciones del caso Gürtel y de Bárcenas, que tienen mucha también aquí en el Partido Popular en Andalucía. Y yo ya pues finalizo reiterando esas felicitaciones al pueblo andaluz, a nuestros paisanos de los Palacios, en este 28 de febrero, Día de Andalucía. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí un año más, debatiendo sobre Andalucía en este 28 de febrero. A todos los que nos ven, felicidades, que pasen ya una buena noche y nosotros continuamos ofreciéndoles, como es habitual, toda la programación en Televisión Los Palacios. Gracias por estar con nosotros.